Bien. Los voy a silenciar a todos. Recordemos que yo los silencio, pero que el que quiera hacer una pregunta se habilita a sí mismo y me la hace. ¿Sí? Bueno, el asunto es el siguiente. Así como mañana van a tener una prueba, un simulacro de parcial en GAL 1, el otro sábado vamos a hacer un simulacro de, de cálculo 1, ¿sí? Va a ser en horario de tarde, posiblemente a las 2 de la tarde, es el horario que propusimos a la gente que maneja la... Sí, esta es la clase 17. A la gente que maneja el EVA y la incorporación de las pruebas en EVA, etcétera. Sí, para mí es mejor de tarde. Yo un sábado a las 8 de la mañana soy un zombie. Eh, y es una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Primero, les vamos a pedir que se anoten para que las hagan, para que hagan la prueba, el simulacro. Lo vamos a dividir en dos tandas para que entren en distintos horarios. Y el simulacro van a ser esencialmente problemas del tipo de los prácticos, ¿sí? Parciales pasados, modificados, en fin. Va a ser un simulacro, no va a ser el verdadero parcial. Pero el verdadero parcial no va a ser tampoco muy diferente de eso, esperamos. El asunto es el siguiente, todavía no definimos cómo va a ser el formato, si va a ser múltiple opción, alguna parte, va a ser algunos ejercicios de verdadero o falso, y les vamos a pedir que escaneen la cédula para chequear cómo funciona el tema en caso de que pidamos un desarrollo cortito en el parcial verdadero. Y se van a tener que inscribir y así de paso vemos cómo ustedes aprenden a cómo se son las pruebas virtuales, los que nunca han hecho, los que sí han hecho practican, y a nosotros nos va a servir para testear la capacidad del EVA, para el parcial verdadero. ¿Sí? Y además para tirarles un anzuelo, para que lo hagan, estamos pensando en darles del orden de 4 puntos a aquellos que superen el umbral del 50%. O sea, si es una prueba que vale 40 puntos, como va a valer el parcial verdadero, aquellos que superen el umbral de los 20 puntos, 20 o más, les regalamos 4 puntos. ¿Sí? Un regalito que le hacemos para motivarlos. Es un, ¿cómo se llama? No es un clickbait, bueno, es un simulacro bait. Bien, así que recompensa, bien. Son 4 puntitos, no es mucho. O sea, es el 10% de 40, pero después en 100 puntos es un 4%, no es nada. Humildad entre todos. Vamos nomás. La propina, pero ojo que la propina a veces ayuda a cruzar el umbral, ¿eh? Así que bueno, ya les iremos dando precisiones en el transcurso de la semana. Sí, vamos a ir a la clase de límite. Yo sé que la parte de límite va a entrar en el parcial verdadero. Sí, tenemos que ver todavía eso. Tenemos que ver si restan o no, cómo penalizamos, etcétera, etcétera. Todavía no está definido, así que no me animo a decirles nada. Pero la parte de límite va a entrar en el verdadero parcial, aunque no tanto, o sea, el verdadero parcial va a ser, creo que la primera quincena de mayo, no me acuerdo si el 8 o el 11, una fecha por ahí entre el 8 y el 11. Ahí sí va a entrar el límite. Bueno, tenemos que ver eso, no, ya lo definiremos y avisaremos en su momento. El punto es que el límite va a entrar, entonces al límite hay que manejarlo bien. Y el concepto de límite, en el parcial verdadero, demostraciones no van a ir. A lo sumo, quiero decir, a lo sumo le podemos preguntar que prueben algo en 2 líneas. Cosas complicadas no van a ir, porque imagínense que corregir entre 5 o 6 docentes, 1000 parciales con demostraciones y corregir los errores y ver si escanearon bien, si tuvieron problemas, no. Eso no. A lo sumo, si va a ir algo bien cortito, que se pueda probar en 2 3 renglones, no más que eso. 2 3 renglones, estoy hablando entre comillas, después no me digan, bueno, 2 3 renglones, está algo corto, quiero decir. El simulacro estamos pensando en 2 horas y media, que va a ser el tiempo del parcial. Algo así, todavía no está definido. El tiempo del simulacro va a ser el tiempo del parcial. ¿Sí? O más o menos, media hora más, media hora menos.
No somos malos. Juliana es buena como el agua y yo soy más bueno que el agua también. Nunca, no tomamos cosas tramposas. En los exámenes en general tenemos porcentajes de aprobación altísimos, los cursos que yo doy en GAL 2, GAL 1, siempre hemos tenido porcentajes de aprobación altos. Entonces, retomando la idea del límite, recuerden que la clase pasada hablamos de límite y continuidad, pero hablamos en un lenguaje un tanto informal. Hoy vamos a dar un poquito más de precisiones con ti. Esto va en el parcial, así que vale la pena tenerlo bien claro. En el parcial verdadero. Límite y continuidad. La noción de límite es algo que ya la vimos en la clase pasada, pero la vimos en un contexto un tanto informal. Yo preciso una función f que esté definida en un intervalo i en R. Ese intervalo i puede ser un intervalo cerrado, abierto, o semicerrado, semiabierto, abierto de un lado y del otro cerrado, etc. Puede ser un intervalo infinito también. Y tenemos un numerito a, que yo lo había escrito así, ya vamos a cambiar la notación un ratito. Yo había escrito así, a está en el intervalo de definición de f. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, tiene sentido, esto entre paréntesis, si yo tengo una función definida en un intervalo abierto, bueno, llamémosle, le voy a cambiar la notación porque es la notación que vamos a usar ahora en un ratito. Un x0 está en i. O sea, si yo tengo un intervalo abierto de definición, o sea, supongamos que la f está definida en este intervalo, tiene sentido estudiar los límites cuando la variable x va a los extremos, o sea, al a y al b, que podría ser que no estuvieran contenidos en el intervalo de definición de f. Entonces, ese x0 pertenece ahí entre comillas, quiere decir que x0 también podría ser el extremo a o el extremo b, y eso lo vamos a definir ahora con precisión. ¿Sí? Tiene sentido estudiar cómo se comporta la función cuando yo me acerco a los bordes, por izquierda o por Profe, derecha. no sé qué dijo, se trancó todo cuando fue a hablar. Sí, ahora dije, en esta última partecita, Sí. sí, lo que dije es que vamos a definir, vamos a repasar las ideas de límite y continuidad, pero las vamos a definir con un poquito más de formalidad, porque yo había escrito algunas cosas un tanto informales. Por ejemplo, yo les había dicho, consideremos una función definida en un intervalo i, función real, y consideremos un punto en el cual voy a ver cómo se comporta el límite en un entorno a ese punto. Yo a ese punto le había llamado a, y lo había puesto entre comillas, pero ahora vamos a cambiar la notación, porque a también lo vamos a usar para los extremos de los intervalos. ¿Sí? Entonces, el intervalo i podría ser un intervalo abierto, o sea, que va desde A hasta B, pero que no incluye los extremos, y sin embargo tiene sentido, no es que puede tener, tiene sentido preguntarse sobre los límites cuando yo me acerco a A por derecha o a B por izquierda, cuando yo me acerco a los extremos. Entonces, ese x0 en i, en realidad podría ser también un valor de los extremos, aunque no estuviera en i. Por eso lo puse entre comillas. ¿Sí? Puede estar en i o puede ser uno de los extremos de i. Eso lo vamos a definir ahora con cuidado. Por eso lo puse entre comillas. Hay que tener un poquito de cuidado en la definición formal. Pero no es nada raro. O sea, el x0, donde voy a tomar el límite, o está en el intervalo i, o en el peor de los casos está en los extremos, que podrían estar o no en i. ¿Sí? Nada más que eso. Pero lo vamos a definir bien. Bueno, y además el tercer ingrediente que precisamos para definir el límite es un valor límite, o sea, es un candidato al límite que le llamamos L, que es un numerito real. Entonces, uno decía, y esta es la definición del límite que escribimos la clase pasada. Entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a x0, ¿sí? Es L. Esto quiere decir, cuando uno escribe esta igualdad, tácitamente quiere decir, el límite existe y vale L. ¿Sí? Porque tranquilamente el límite podría no existir. Cuando yo escribo una cosa como esta, estoy diciendo, el límite existe y vale L. Si pasa lo siguiente, y ya vamos a hacer un dibujito que aclara todo, que lo hicimos en la clase pasada. Si para todo épsilon mayor que 0, y acostúmbrense a esta definición a usarla porque los argumentos estos se usan todo el tiempo, esto es la aproximación, la precisión en la aproximación de L, lo vamos a poner acá entre comillas, precisión
en la aproximación de L. De L, existe un delta mayor que 0. Este delta está en la precisión de la variable, que es lo que se llama el radio de seguridad. Estoy introduciendo la notación y la terminología. Radio de seguridad, y ya voy a hacer un dibujito, tal que esta coma acá, Miquel es un lógico, entonces él siempre usa comas. Yo a veces no usa palabras, pero yo a veces prefiero escribir tal que en lugar de las comas, etcétera, pero se entiende. Esto quiere decir, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que esté en el intervalo de definición de f y que cumpla que 0 es menor que x menos a, x menos x0, cambié la notación ahí, ¿no? Menor que delta, o sea que x, la distancia entre x y x0 es menor que delta, que es el radio de seguridad, y esto lo único que nos dice es que x es distinto de x0. ¿Sí? Entonces, para todo x que esté en el intervalo de definición y que cumpla esta condición, que sea distinto de x0 y que además su distancia x0 sea menor que delta, se cumple lo siguiente. Miquel, en lugar de ponerse cumple, pone una coma, tanto da, se cumple que f de x menos L es menor que epsilon. O sea, si pasa todo esto, el límite de f de x cuando x tiene x0 es L. Y lo que estamos diciendo es que para todo epsilon mayor que 0, que ustedes me den, yo soy capaz de encontrar un delta mayor que 0, tal que si tomo para cualquier x que tome que esté a distancia menor de delta de x0, que no sea x0 y además que esté en el intervalo de definición de f, porque si no, no tiene sentido aplicarle f a x, se cumple que f de x menos L es menor que epsilon. Si uno hace un dibujito, este es un concepto intuitivo que demoró mucho tiempo en desarrollarse y es el concepto más complicado de entender. A todos nos costó entender el concepto de límite, pero cuando uno lo entiende y sabe manejar sus propiedades, es un concepto muy sencillo de manipular. ¿Sí? Pero la definición el formalismo llevó desde el 1700 al 1900, a fines del siglo XIX, o al mitad del siglo XIX. Bien, o sea, hay 200 años de historia detrás de la definición del límite. Por eso es natural que no se entienda a primera vista. Hay que machacar y leerla una y otra vez, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos haciendo, si uno hace un dibujito, es que si yo tengo acá un L, candidato al límite, y tengo una función, y acá abajo tengo acá abajo tengo un puntito x0, que es donde quiero estudiar el comportamiento de la función. El límite, cuando uno calcula el límite, no me importa cuál es el valor de la función en x0. Lo que me importa es cómo se comporta la función en un entorno de x0. ¿Sí? Entonces, pensemos que yo tengo una función que hace una cosa por así. Una cosa como esta, quise decir. ¿Sí? Cuando yo me aproximo por izquierda, la función hace esta cosa, y cuando yo me aproximo por derecha, la función hace esta otra cosa. O sea, eso en el dibujito queda claro que a medida que yo me aproximo con x, si yo me aproximo con x a x0, la función f de x se va aproximando a L. Pero eso lo tengo que definir de manera correcta. Lo que tengo que decir es que cuanto más me acerco yo, quiero decir, a medida que yo me acerco con x a x0, la función f de x se va acercando a L. Esa es la idea detrás de la existencia del límite. ¿Sí? Y eso formalmente quiere decir lo siguiente, que para todo epsilon que ustedes me den, o sea, epsilon es lo que habíamos llamado la precisión en la aproximación de L. Imagínense que esto es epsilon, ¿no? Porque decir que f de x menos L es menor que epsilon, quiere decir que yo estoy aproximando L a menos de una distancia de epsilon. ¿Sí? O sea, decir f de x menos L menor que epsilon quiere decir que f de x está en esta franjita, la que va de L menos epsilon hasta L más epsilon. Y lo que estamos diciendo
es que para cualquier épsilon que ustedes me den y construyen esa franjita, yo soy capaz de construirme una franjita acá abajo, un delta acá abajo, ¿sí? Esto acá tiene ahora longitud delta, sin incluir el x0. Si yo a todos estos x que están aquí adentro, sin incluir el x0, y además están en el dominio de f, si yo les aplico f a todos estos, caigo justamente acá, caigo en la bandita de precisión épsilon. ¿Se entendió? Entonces, esto es lo que tiene que pasar. Acá se cumple. Para todo épsilon que ustedes me den, yo tengo que ser capaz de encontrarme una bandita delta aquí abajo, tal que para todos los x que estén en esa bandita, bueno, y además estén en el intervalo de definición de f, si yo les aplico f, caigo en la bandita de definición de épsilon. Si eso lo consigo hacer para todo épsilon, a medida que yo voy achicando épsilon allá arriba, voy achicando la bandita acá abajo. Pero si yo lo consigo hacer para todo épsilon, entonces yo digo que este L es el límite de la función f de x cuando x se aproxima a x0. ¿Está claro esa idea? Esa es la idea intuitiva del límite. Ah, bueno, para probar después es todo un problema, porque uno tiene que, ustedes me dan el épsilon, yo tengo que ser capaz de construir un delta y probar esa condición. Eso es, una cosa es la definición y entenderla bien, y otra cosa es probar que el límite existe y toma tal valor. Eso puede ser sumamente complicado. Profe, ¿puede hacer algún ejercicio para probar lo del epsilon? Porque a mí no me queda muy claro. Sí, podemos hacer un ejercicio. De hecho, habíamos hecho un ejercicio la clase pasada con la función identidad, que es la función más clara de todas, más sencilla de todas. Podemos hacer un ejercicio. Pero esperen, déjenme antes terminar una cosa. Si yo esta es la definición de epsilon, del límite, ¿no? O sea, uno dice, el límite de f es, cuando x tiene x0, es L, si para todo epsilon, para todo margen vertical que ustedes me den, yo soy capaz de encontrar un delta, un margencito horizontal alrededor de x0, tal que para todo x que cumple esta condición, que está a distancia de x0 es menor que delta y está en el dominio de definición y no es x0, se cumple que f de x está en la banda del radio epsilon alrededor de L. ¿Sí? Esa es la idea. Para que vean que no es tan fácil manipularlo, yo les sugiero, bueno, podemos hacer un ejercicio tonto, pero si uno quiere hacer un ejercicio más complicado, por ejemplo, probar, trabajar con f de x, la raíz cuadrada, les sugiero que vean la clase de Miquel, para que vean que no es nada trivial. Nada trivial. Hay que ser muy cuidadoso con las elecciones de los delta, en fin, hay que tener un montón de cuidado. Pero, por suerte, veremos propiedades que simplifican un montón la cosa. Veremos en la clase de hoy algunas propiedades que seguiremos viendo en la clase próxima, por ejemplo, el límite. Si existe el límite de f y existe el límite de la función g, cuando yo me acerco a x0, también existe el límite de f más g y es la suma de los límites. Si existe el límite de f cuando me acerco a x0 y existe el límite de g cuando me acerco a x0, también existe el producto de los límites, también existe el límite del producto y el producto de los límites, etc. Lo de la raíz cuadrada de Miquel, ya voy a hacer un ejemplito. A quien me preguntó, no me acuerdo quién era. Y de hecho hice un ejemplito la clase pasada, pero lo que pasa es que yo prefiero hacer un ejemplito muy sencillo, porque cuando uno complica un poco la cosa se va al diablo. ¿Sí? Podemos intentar al final de la clase hacer un ejercicio un poquito más complicado. Yo lo que les digo, ejemplos. Esperen, me faltó alguna cosa. ¿Sí? Me faltó una cosa de la definición. En el caso de que el límite exista, en el caso de que el límite exista y se cumpla que el límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual al propio valor de f en A, si A está en el dominio de definición, uno dice que si pasa esto, decimos que f es continua en A. Ojo, para eso precisamos
Bueno, A o X0, recién le estaba llamando X0, le vamos a llamar X0 para poner la anotación. La clase pasada le llamaba A, pero ahora le voy a llamar X0 porque A es el nombre que se les da a los bordes de los intervalos. ¿Sí? Es continuo en X0. O sea, yo les dije, para estudiar el límite, no me importa cuánto vale f en X0. Podría ser que ni siquiera estuviese definida en X0, porque si X0 es un punto de borde y el borde es abierto, f no está definido en el borde. Bueno, en el caso de que X0 esté en el rango de definición de f, o sea, esté en el intervalo i, y el límite exista y coincide con f de X0, decimos que la función es continua en X0. Y acá en el dibujito este que hicimos, es como si yo dijera, bueno, si yo aplico f a X0, me da este puntito, me da exactamente el límite. En ese caso digo que f es continuo en X0. O sea, la aproximación, la tendencia de f cuando me aproximo a X0 coincide con el valor de la función de f en X0. ¿Estamos? Si f en X0 fuese esto, por ejemplo, ahí no sería continua, porque el límite es esto y el valor de la función es eso. ¿Sí? Eso, la idea de continuidad es la idea intuitiva que uno tiene. Una función continua es una función que la puedo dibujar sin levantar la mano. ¿Tá? Imaginen, esto es A, y el límite, cuando yo me acerco por izquierda o por derecha, me da lo mismo que el valor de la función f en A. Esa es la idea de continuidad de funciones, la idea intuitiva. Bien. Y les decía lo siguiente. Ejemplos. Miquel, ejemplos ya vimos la clase pasada, de un tanto informales. Vamos a retomar uno, si quieren, al final de la clase de hoy. Pero prefiero concentrarme en las propiedades. Ejemplos, ver clase de Miquel. OpenFing, creo que esto está en la clase, si no me equivoco, déjenme ver, esto creo que está en la clase 18 de Miquel. Clase 19, perdón, clase 19 de OpenFing, donde ahí se estudia, ahí se prueba, por ejemplo, cosas como estas. Se prueba que el límite de la raíz cuadrada de x positivo, ¿no? Cuando x tiende a un x0, es raíz de x0. ¿Sí? Con x positivo, x mayor o igual que 0. ¿Sí? Esta cosa tan sencilla y tan natural, probarla con rigor, es sumamente complicada. Porque hay que tener mucho cuidado de que no me pase para un lado, no me pase para el otro. Como esta es una función que está definida solamente para x mayores o iguales que 0, hay que tener cuidado cuando uno usa las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto lo veremos en un rato si quieren, pero prefiero que, si no lo llegamos a ver, véanlo ustedes en la clase 19 de OpenFing de Miquel, donde también trata el ejemplo de un caso en donde no existe el límite. ¿Sí? Ver esto y ver caso donde no existe el límite, que también hay que tratarlo con cuidado. Por más que sea intuitivo, lo podemos retomar a esto, lo podemos hacer con cuidado. Yo prefiero en la clase de hoy concentrarme en las propiedades y en todo caso en la clase que viene hacemos varios ejemplos. ¿Sí? Porque los ejemplos que yo hice en la clase pasada eran un tanto informales. ¿Sí? Vamos a tratar, para hacer las cosas formales, para que vean qué difícil que es en algunos casos, hay que hacer las cosas con sumo cuidado. Por suerte existen propiedades que simplifican un montón la cosa. ¿Sí? Donde todas estas cosas salen de rebote, de una manera bien sencilla. Sí. Por ejemplo, yo les había probado, ya que me dijeron poner un ejemplo, yo quiero poner un ejemplo tonto. El ejemplo tonto que habíamos puesto en la clase pasada y lo vamos a retomar, porque este ejemplo es tontísimo, ¿no? F de x igual a x. Ese ejemplo es tontísimo, porque si yo le digo, pongan un x0 acá, la función f en x0 es el propio x0. ¿Sí? Entonces, obviamente, si a mí me interesa el valor del límite en x0, el candidato al límite es x0. Primero tengo que tener un candidato al límite, si quiero calcular el límite. Porque se recuerden, necesito un L. Y para eso se necesita un poquito de sentido común. Ahí va.
Y si yo les digo, bueno, háganme la demostración con el epsilon delta acá, con todo rigor. Bueno, ustedes me dan un epsilon acá, lo estoy haciendo informal, sin escribir todas las cosas, pero la idea está contenida. Yo tengo que ser capaz de tomar un delta acá, tal que todo lo que está acá adentro vaya a parar a la franja esa que dibujé. Y ahí el delta que yo puedo tomar puede ser epsilon o puede ser epsilon sobre 2. Recuerden que si algo vale para un delta de un cierto tamaño, también vale para un delta de tamaño más chico. Porque si todos los de tamaño delta van a parar ahí adentro, si tomo un intervalo de radio más chiquito, obviamente va a ir a parar ahí adentro. Entonces, por ejemplo, digo, dado epsilon mayor que 0, tomamos para molestar nomás, delta igual a epsilon sobre 2. Esto lo hicimos en la clase pasada. Entonces, fíjense que si delta es igual a epsilon sobre 2, y ahora yo tomamos X. Bueno, el dominio de definición acá no importa porque es todo R, pero tomamos X tal que 0 menor que X menos X0 menor que delta, que es epsilon sobre 2, fíjense qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí si yo tomo acá un ranguito menor que delta? Pasa que f de x es f de x por la definición. X0 es lo que habíamos puesto como límite. Pasa entonces, y esta partecita la podemos obviar, pasa entonces que f de x menos L es menor que epsilon sobre 2, que obviamente es menor que epsilon. Lo cual me implica que para todo x que yo tome a distancia menor que delta de x0, se cumple esta condición, f de x menos L es menor que epsilon, o sea, caigo acá dentro de esta bandita. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, déjame terminar. Esto implica que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, es x0. ¿Sí? Haceme la consulta nomás. ¿Por qué tomaste delta igual a epsilon sobre 2? Yo no entiendo cómo tomar o cómo elegir los epsilon. Eso es sacar de la galera. Eso es cuando hagan muchos no es ejercicios, cualquiera. eso es sacar de la galera. A veces el delta epsilon sobre 2 o epsilon funciona, y a veces, como en la raíz cuadrada, el delta puede ser muy complicado, porque puede ser la raíz cuadrada de un numerito, pero hay que tener cuidado que ese numerito sea positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Guarda, acá en estas cosas es meter y sacar cosas de la galera, pero si uno las tiene, ya está. Ahí va, gracias. Es ganar intuición. De nada, Sofía, ¿quién fue que habló? Sofía. Sí, Sofía. Bien, Sofía Torres, bien. Pero eso se gana con la intuición, no hay otra forma. Eso es probar, hacer ejercicios, fuerza bruta, ver que las cosas por un lado no salen, probar con otro, eso lo van a tener que hacer ustedes. Es un proceso de maduración que lleva un tiempo, a todos nos lleva un tiempo. Yo me acuerdo cuando hacía la materia que yo hice, se llamaba Análisis Matemático 1 en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Yo me acuerdo que el profesor dijo, por favor, no falten la clase que viene, que va a ser una de las clases más importantes del curso, o la clase más importante del curso, que es la idea del límite. Y realmente es una idea que llevó años desarrollarse, es una idea que uno cuando la ve a simple vista no la termina de asimilar, tiene que hacer ejemplos, ver, convencerse, pero una vez que uno la domina, es una idea fundamental y se usa todo el tiempo. Bien, entonces, ¿está claro este ejemplo? Es un ejemplo tonto, porque tomé la identidad. Bueno, es lo más sencillo que hay. Si ustedes me dan un x0 y me dan un epsilon, yo tomo delta epsilon sobre 2, entonces yo sé que si yo tomo un x tal que la distancia entre x y x0 sea menor que delta, que es epsilon sobre 2, como x es f de x y x0 es lo que puse como límite, se cumple naturalmente que f de x menos L también es menor que epsilon sobre 2, porque es exactamente esto, y epsilon sobre 2 es menor que epsilon. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, soy capaz de encontrar un delta, tal que todo x que esté en un entorno delta alrededor de x0, cumple que f de x menos L cae en la bandita de ancho epsilon. 2 epsilon, perdón, epsilon de cada lado, eso quiero decir. ¿Sí? Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es x0, y es el valor de f en x0. O sea, esto lo que me está diciendo es que la función
identidad es continua en todo punto. Vaya, digo, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta, para suponer que eso es cierto. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a poner cosas más complicadas, como por ejemplo la raíz cuadrada de x, que puso Miquel en su ejemplo, o x al cuadrado, las cosas se complican. Pero hay una ventaja. Hay una ventaja. Si yo le dijera, bueno, hágame todas estas cuentas, ejercicio. Yo no las hice, puede ser que sean complicados. Ejercicio. Estudiar f de f, que está definida en los reales positivos. Me voy a considerar solamente la parte de los reales positivos. A los reales, definida por f de x igual a x cuadrado. La parábola. Solamente que me restrinjo, por capricho, me restrinjo a la parte positiva para que sea la función creciente. Entonces yo quiero ver, bueno, ¿qué pasa en un x0? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a x0? Bueno, ustedes me dirán, el candidato al límite es x0 al cuadrado, y efectivamente el límite cuando x tiende a x0 es x0 al cuadrado. Pero, más allá de las dificultades, si ustedes háganlo, prueben a hacer esto. Prueben a hacer esto, estudiar, resolver usando epsilon y delta. ¿Bien? Cuando uno dice resolver usando epsilon y delta, quiere decir resolverlo usando la fuerza bruta. O sea, para cualquier epsilon encuentren un delta tal que se cumple la condición que garantiza que el límite es x0 al cuadrado. Bien, van a ver que no es nada sencillo. Van a estar renegando un buen rato y van a ver que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Van a terminar buscando en internet. Recuerden lo que les digo. Sí. Igual hay un ejercicio así no, pero sí parecido en el práctico. En el práctico. Que no sé si te da los epsilon o los delta y tenés que buscar el delta en función del epsilon. Bien. Bueno, háganos esos ejercicios. Digamos. Conceptualmente son muy importantes. Igual el ejercicio de ver que la función signo no es continua, no tiene límite. También eso está hecho en la clase de Miquel. La función signo, recuerden que es una función que vale -1 si estoy por debajo de 0, 0 si estoy si el argumento es 0, y +1 si estoy por acá arriba, ¿no? Acá abajo tengo el eje X, y lo que estoy diciendo es que si X es negativo, lo que tendría que dibujar en rigor es esto, X, f de X. Lo que estoy diciendo es que la función signo es, si X es negativo vale -1, si X es positivo vale 1, y si X vale 0, la función vale 0. Esa función, probar, por ejemplo, que es discontinua acá, lo cual es obvio, cuesta su energía si uno lo trabaja con epsilon y delta. ¿Bien? Probar que la función es discontinua ahí. Pero por suerte, me voy anticipando a la respuesta del ejercicio. Por suerte existen propiedades muy sencillas de probar. Las propiedades son, contrariamente a lo que uno le ocurre en los casos particulares, donde sí es difícil resolver con epsilon y delta, curiosamente la mayoría de las propiedades son muy sencillas de probar y muy útiles. Porque, por ejemplo, si yo les pruebo que el límite de un producto es el producto de los límites en caso de que los límites existan, de ahí saco de rebote que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a x0, como x cuadrado no es otra cosa que el producto de x consigo mismo, es igual al límite de x cuando x tiende a x0 por el límite de x cuando x tiende a x0. Esa propiedad sale por la propiedad que el producto de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites y los límites existen. Y esto ya lo vimos recién, esto vale x0 y esto también vale x0, o sea que esto es x0 al cuadrado. O sea, con las propiedades, muchos resultados que son tediosos de probar usando epsilon y delta salen de manera trivial. De ahí la importancia de ver propiedades. Por eso en la clase de hoy me quería concentrar en las propiedades, pero antes quiero terminar de formalizar bien la noción esta del límite, el concepto de límite. ¿Sí? Entonces, si me permiten,
vamos a dejar los ejemplos para, más allá del ejemplo trivial que hice, para la próxima clase, si quieren. Y vamos a ir a las propiedades. Pero para eso necesito un poco de formalismo. ¿Sí? Necesito antes definir las cosas bien con el límite, porque si no estamos hablando sin la precisión completa. Bueno, les hago una pregunta, antes que nada. Si yo quiero ver, si queremos ver que no existe el límite en A. Por ejemplo, si yo les digo, queremos ver que no existe el límite de f de x, digamos, cuando x tiende a x0. ¿Qué debería probar? Pregunta que les hago, porque hay que acostumbrarse a manejar la lógica. Es decir, ¿qué significa negar la existencia del límite? Sabemos lo que significa que el límite exista. Que el límite exista es esto. Que el límite exista lo escribimos más arriba, es esto. El límite existe y vale L. Sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si yo tomo x en esta región que está entre x0 y delta, entre comillas, porque no puede valer x0 y tiene que estar en el rango de definición, se cumple esto. Bueno, ¿qué significa? Que no exista... Bueno, una condición es que los límites laterales no sean iguales, pero escrito lógicamente, ¿qué significa negar esta afirmación lógica? ¿Cómo se niegan las afirmaciones lógicas? Hay una receta que es infalible y que es fácil de recordar. Ahí va, Emanuel, ahí vas bien guiado. Existe un epsilon, ¿no? Claro. Donde para todo delta mayor o igual a 0. Cuando uno niega una afirmación lógica que involucra para todos y existe, bueno, hay que tener en cuenta que la negación de para todo es un existe. Y que la negación de un existe es un para todo. Para todo, existe un delta mayor que 0, quiere decir a ver, lo vamos a escribir con cuidado. Estoy hablando de nuevo en sentido figurado. Pero tengan en cuenta en esto. El para todo se va a convertir en un existe, el existe se va a convertir en un para todo, el para todo este se va a convertir en un existe, y el se cumple este se va a convertir en una desigualdad para este lado. ¿Sí? Y además, como yo acá estoy poniendo un candidato al límite que es L, tengo que ver que para todo L candidato al límite no se cumple esta definición. Entonces, la negación de que, fíjense lo que voy a hacer. La negación de la afirmación de que existe el límite, o lo que es lo mismo, la afirmación de que el límite no existe, es la siguiente. Es que para todo L real candidato al límite, tenemos que ser capaz de encontrar un epsilon, existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, yo soy capaz de encontrar, existe un x en el intervalo de definición, y además que está a distancia de x0 menor que delta, tal que si yo hago f de x menos el candidato al límite, eso me da mayor o igual que epsilon. Esta es la negación de la afirmación lógica que existe el límite. ¿Se dan cuenta? Es como si los para todos se hubieran transformado en existe y los existe se hubieran transformado en para todos. Entonces, lo que tengo que verificar es que para todo candidato al límite, SL no es el límite. Para todo candidato no se cumple la definición de límite. Es decir, que yo puedo encontrar un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 que ustedes me dan, yo puedo encontrar un x, tal que si aplico f de x, me caigo a una distancia de L mayor que epsilon. ¿Se entendió? Esa es justamente
la secuencia lógica que me garantiza que no existe el límite de f de x. Se sale de la franja, exactamente. Si yo hiciera un dibujito, estos conceptos vale la pena tenerlos en cuenta porque que queden claros porque son conceptos sumamente fundamentales. Por ejemplo, si supongamos que yo hiciera un dibujito como esto. Esto es x0. ¿Sí? Y yo tengo que por derecha la función cae ahí e incluye ese punto. Pero por izquierda la función viene por acá y se aproxima hasta este punto. Son funciones razonablemente buenas porque si bien son discontinuas, hay una discontinuidad en x0, las funciones son funciones que los límites laterales existen. O sea, si yo me aproximo por izquierda, el límite lateral es, por derecha, perdón, el límite lateral es este, y si yo me aproximo por izquierda, el límite lateral es lo que está acá abajo. ¿Sí? Pero esos son los límites laterales. En este caso existen, podrían no existir tampoco los límites laterales. Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera probar que este L... Profe, sí. ¿Y en qué función no existen los límites laterales? Bueno, en funciones, por ejemplo, ¿te acordás la función de Dirichlet, por ejemplo, para poner un ejemplo burdo? Una función que pegue, que valga 1 para los racionales y 0 para los irracionales. Esa función que pegaba un montón de saltitos acá. ¿Sí? La función de Dirichlet, la función f de x, que vale, estoy poniendo un ejemplo extremo, 1 si x es racional, 0 si x no es racional. O sea, si es irracional. Esa función, como hay infinidad de, si yo la considero como hay infinidad de numeritos en cualquier intervalo, infinidad de racionales y irracionales, en cualquier intervalo, por más chiquito que sea, yo tengo algo que va fluctuando así. Entonces, algo que pega saltos tan grandes no tiene límites laterales. Tomate un x0 por acá. Si yo me acerco por derecha, voy a tener algo que va a pegar saltos así, tantos saltos, infinidad de veces. Y si me acerco por izquierda, también tengo algo que pega saltos discontinuos. O sea, eso no tiene límites laterales. Bien, pero ahora, volviendo a lo del límite anterior, si yo les digo, yo tengo que verificar para todo L, que para todo L no se cumple la definición de límite. Acá estoy haciendo un poquito de trampa, estoy considerando un L particular, este. El argumento con cuidado valdría para todo L. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo que ser capaz de encontrar un épsilon para el cual la condición de límite, para el cual hay valores aquí que quedan fuera de la franja. Entonces, está claro que yo me tengo que tomar un épsilon tan chiquito que no se superponga con la rayita esta que dibujé acá abajo. Por ejemplo, dibujemos un épsilon, una franjita que sea esta. Esta franjita tiene ancho épsilon. Entonces yo agarro esta franjita con ancho épsilon que no llega a cubrir los valores de acá abajo. Entonces fíjense, para cualquier delta que ustedes me den aquí adentro, para cualquier delta que ustedes me den alrededor de x0, o sea, esto acá tiene ancho delta, cuando yo le aplico f de x a los valores que caen ahí adentro, todo bien con estos. Estos caen por aquí. Pero estos no caen, estos caen fuera de la bandita esta. Entonces ahí está claro que no existe el límite. ¿Se dan cuenta? Pero formalmente uno tiene que probar esto, que para todo candidato al límite, yo soy capaz de encontrar una bandita de ancho épsilon, tal que para todo delta, para todo intervalo de ancho delta que yo tome acá abajo, siempre voy a encontrar x que caen fuera de la bandita. Por ejemplo, estos x que están acá, caen fuera de la banda. ¿Sí? Esa función no es continua, está porque se corta, pero si tomo un épsilon que vaya de la parte de arriba y agarre las dos banditas. Bueno, no importa, ahí se cumple, pero yo lo que estoy continua no va a ser. Continua no va a ser nunca. No va a ser nunca, pero justamente la clave está en esto. Existe un épsilon mayor que 0. Es al revés del límite. Cuando yo definí el límite era para todo épsilon mayor que 0, Ahora lo que estoy diciendo es que vos me das un L y yo soy capaz de encontrar un épsilon mayor que 0, por ejemplo este que dibujé acá. No voy a tomar un épsilon tan grande que ocupe también la bandita de abajo, porque ese no me va a servir. Pero me basta con encontrar uno. Existe épsilon. ¿Cuál épsilon voy a tomar? Voy a tomar un épsilon tan chiquito que me separe la banda de arriba de la banda de abajo.
¿Se entiende? Entonces, para ese épsilon chiquito, acá encuentro un delta tal que hay valores que caen fuera de la bandita, los que están a la izquierda de x0. ¿Bien? Eso es todo. Pero hay que manejar las cosas con cuidado. Acostúmbrense a manejar las cosas con un sentido lógico preciso. Negar la existencia del límite es esto. Lógicamente, negar lógicamente la existencia del límite es esto, que para cualquier candidato al límite yo encuentro una bandita acá arriba, tal que para cualquier delta que tome acá abajo hay valores siempre que caen fuera de la bandita. O sea que cumplen esta condición. Bueno, voy a ir medio rápido. Bueno, no, en fin, son las y 20. No, hay tiempo, hay tiempo. Di una página nomás de lo que tenía pensado dar, pero hay tiempo. Es importante que los conceptos queden bien claros. Para terminar de aclarar la cosa, para definir las cosas con todo rigor matemático, y que ya no quede ¿se acuerdan que yo les dije que el límite puede ser, tiene sentido tomar el límite en los extremos, aun cuando los extremos no estén contenidos en el intervalo i? Tiene sentido tomar el límite de f de x cuando x tiende a. Por lo menos tiene sentido plantearse la pregunta de si ese límite existe. ¿Sí? Y incluso cuando a no está en el dominio de definición de f. Entonces, para eso hay que introducir algún cuidado. Este cuidado parecerá pedantería matemática, son conceptos topológicos muy sencillos, pero que la importancia es que nos permite trabajar con entornos, nos permite generalizar la cosa, la definición de límite de manera muy sencilla a dimensiones mayores. Y en cálculo 2, donde uno trabaja con varias variables, esta definición de límite que vamos a dar ahora, sin intervalos, o sea, en lugar de intervalos voy a hablar de entornos, obviamente vamos a trabajar en una sola variable, pero todo esto se puede trasladar a dimensiones más altas, hablando de entornos y hablando de las mismas cosas que voy a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, permítanme dar algunas definiciones, que en este momento me dirán, ¿para qué estás complicando tanto la cosa si ya quedó claro, o más o menos claro? Permítanme dar una serie de definiciones que después me van a, en primer lugar, me van a permitir dar la definición precisa del límite, incluyendo los extremos que antes no los incluía, y además me van a permitir generalizar a dimensiones mayores, o sea, me van a permitir generalizar a varias variables, que es lo que se ve en cálculo 2, y a otros contextos muchísimos más generales. Definiciones. Entonces déjenme hacer un par de definiciones. Vamos a considerar en primer lugar, ahora me olvido de la función f, ¿sí? Me voy a restringir solamente a los entornos. Vamos a considerar un puntito x0 real y vamos a considerar un épsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué es un entorno? Un entorno. Van a ver que van a reconocer que son las cosas con las que estamos trabajando. El entorno de centro x0 y radio épsilon. Estamos abusando un poquito de la notación, porque el radio está asociado a una circunferencia, que estamos trabajando en dimensión 1, pero no importa, así se llama. Es un conjunto de puntos, que lo denotamos así, entorno de centro 0 y radio épsilon, que es el conjunto de todos los números reales, tales que la distancia de x, el valor absoluto de x menos x0 es menor que épsilon. O sea, es una aproximación de x0 a menos de épsilon. O sea, si yo hago un dibujito, un entorno, esto es x0, son todos los puntos cuya distancia a x0 es menor que épsilon. O sea, esto mide épsilon y esto mide épsilon. Y este puntito es x0 más épsilon y este puntito es x0 menos épsilon. Ustedes me dirán, un entorno es un intervalo. Sí, es un intervalo, pero es un intervalo muy particular, porque es un intervalo centrado en x0 y es simétrico alrededor de x0. O sea, se extiende hasta x0 más épsilon, sin incluir ese borde, y hasta x0 menos épsilon del otro lado. Ese es un entorno. En general, a esto se le llama bola abierta de radio epsilon, porque se puede extender a dimensiones más generales. O sea, en dimensiones más generales, fíjense, yo puedo definir un entorno en xy,
Supongamos que yo estoy trabajando con dos variables, x, y, en el plano. Y tomo aquí un puntito x0 y 0, de coordenadas x0 y 0. Entonces, un entorno ahí será un circulito de radio epsilon. Por eso tiene centrado en x0. O sea, dicho de otra manera, será el conjunto de todos los puntos en el plano cuya distancia euclídea a x0 es menor que epsilon, sin incluir el borde. Por eso se le llama esto bola abierta. Un entorno es lo mismo que decir una bola abierta, centrada en x0 y de radio epsilon. Y este concepto, ¿por qué lo escribí así? Porque se va a poder distancia de x a x0, distancia euclídea, o sea, la distancia que ustedes conocen, ¿no? Esto, la distancia, en lugar de poner x menos x0, en lugar de poner módulo de x menos x0, lo reemplazamos por la distancia de x a x0, que es, bueno, ahora tengo dos variables, es x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Reemplazamos ese concepto de distancia definida por el valor absoluto en un concepto de distancia euclídea en R2 o en la dimensión que fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas cosas tienen generalizaciones a dimensiones más grandes, a dimensión 3, 4, 5, lo que se les dé la gana. Por eso son conceptos topológicos importantes que los van a usar en cálculo 2. Entonces, esta es la primera cosa, un entorno de centro x0 y radio epsilon. Fíjense que yo me estoy considerando las variables, y recién yo les decía, cuando uno define el límite, se quiere aproximar a x0, pero no quiere ser igual a x0. O sea, el valor x0 se excluye. Excluir el valor x0 significa, en este entornito, sacar el centro. Y eso es lo que se llama entorno reducido. Bien, que es la próxima definición. El entorno reducido ¿cómo lo puse? De centro x0, y radio epsilon, es lo mismo que antes, nada más que lo vamos a anotar con una estrellita arriba, lo mismo que antes, el entorno de antes donde solamente le saqué el origen. ¿Sí? El entorno de antes donde le saqué, esto es la resta de conjuntos, el origen, el x0. El origen no, el centro, perdón. Esto es el conjunto, dicho de otra manera, es el conjunto de los numeritos reales, tales que 0 es menor que x menos x0, menor que epsilon. ¿Les suena esto? Esto es lo que veíamos recién, la condición del delta, la condición de que x, la distancia entre x menos x0 es menor que una cantidad, pero x nunca llega a valer x0. Esto acá no es otra cosa que decir que x es distinto de x0. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que habíamos escrito antes, acá, cuando definimos el límite, esto es un entorno reducido de centro x0 y radio delta. ¿Estamos? Bueno, eso por un lado. Esa es la primera lista de definiciones. Y esto de nuevo les va a servir para cálculo 2, o sea, la bola abierta donde le saqué el centro. Se le llama bola abierta porque no incluyo el borde, ¿no? No estoy incluyendo el borde del intervalo acá, y no estoy incluyendo el borde del círculo acá. Eso es una bola abierta de radio epsilon. Y después tenemos que definir, dado un intervalo, una cosita. ¿Qué pasa? Obviamente. ¿Qué pasa si soy más restrictivo? O sea, en lugar de tomar un radio epsilon, tomo un radio epsilon primo más chiquita. ¿Qué pasa? Pasa que la bola se achica o el intervalo se achica. O sea, eso implica, si yo tomo un epsilon, es una trivialidad lo que estoy diciendo, un epsilon prima menor que epsilon, el entornito de centro x0 y radio epsilon prima, obviamente va a estar contenido dentro del entornito x0 y radio epsilon, y lo mismo con el entornito reducido. El entornito reducido
Es una obviedad, pero vale la pena tener en cuenta porque a veces uno se olvida de estas cosas. Y lo que quiero decir, ya lo vamos a ver en un ratito, que a veces cuando yo uso la definición de límite, ustedes me dan un épsilon, pero yo elijo trabajar con un épsilon más chiquito. Y si yo pruebo las cosas para ese épsilon más chiquito, obviamente, si yo voy a probar que no me salgo de la banda para ese épsilon más chiquito, obviamente no me voy a estar saliendo de la banda para el épsilon más grande. Eso lo vamos a hacer en un ratito. Es una cosa tonta. Ah, sí, entorno reducido, gracias. Es una cosa tonta, pero que vale tenerla en cuenta. ¿No? Repito, el límite es, ustedes me dan un épsilon, yo construyo un delta, tal que todos los x ahí adentro no se salen de la franja. Si ustedes me dan un épsilon, yo tranquilamente puedo decir, bueno, en lugar, no, yo no voy a usar el épsilon que me dieron ustedes. Voy a usar un épsilon más chiquito, épsilon prima. Y voy a probar, voy a encontrar un delta, tal que yo no me salgo de la banda de ancho x, épsilon prima para cada lado. Bueno, con eso voy a estar probando que tampoco me salgo de la banda más alta. ¿Estamos? Ya lo vamos a usar. Es una tontera, pero ya lo vamos a usar. Pero sigamos con esto. Sigamos completando las cosas. Ahora, más definiciones, un par más de definiciones muy sencillas. Dado un intervalo irreal, ahora sí tengo un intervalo. Irreal no, y contenido en los reales. Vamos a definir, vamos a separar el interior, vamos a llamarle el interior, y esto también es un concepto muy importante. El interior de I es un intervalo, es también un intervalo, que lo vamos a anotar así, I0, que está contenido en I, o puede ser igual a I, en el que se excluyen los extremos de I. Los extremos de I. ¿Sí? Si es que, sí, los hay. Podría ser que I, los extremos no estuvieran incluidos. ¿Sí? El interior de I es el intervalo que notamos I con un circulito arriba, en el que se excluyen los extremos de I. Es algo muy, muy sencillo. Es algo muy, muy sencillo, pero tienen propiedades importantes los puntos que están en el interior que ya les voy a comentar. Por ejemplo, si I es igual al intervalo A, B con A y B incluidos, bueno, el interior es también un intervalo, pero donde los extremos los saqué. ¿Sí? Y o sea, siempre que hay un extremo lo saco. Y obviamente, si I es igual, yo qué sé, a B, donde al A lo incluyo y al B no, en el I abierto será también el intervalo abierto a B, el interior de I. Y lo mismo si I es igual a, yo qué sé, a B. En ese caso, el interior es el propio intervalo I a B. Una cosa tan sencilla como esa. El interior, estos son ejemplos. El interior es lo que está dentro del intervalo sin incluir los bordes. No, sí, son un montón de notaciones, pero son útiles y les van a servir en cálculo 2 también. Y son útiles para escribir las cosas de la manera apropiada. Obviamente después uno no las usa todo el tiempo. No se crean que después vamos a estar todo el tiempo con esto. En algún momento sí, en algún momento no. Pero son cosas bien sencillas. Y por otra parte, si yo agarro un intervalo y le agrego los extremos, en el caso de que no estén agregados, se le llama la clausura de I. La clausura de I es también un intervalo es el intervalo, ahora que le vamos a llamar I con una barrita arriba que en general contiene a I, o puede ser igual a I, que es obtenido agregando los puntos del borde. Agregando los extremos ahí. Extremos finitos, ¿no? O sea, recuerden que I puede ser un conjunto infinito. Obviamente, si es el intervalo que arranca en A y termina en infinito, no vamos a agregar el infinito, ¿sí? Porque el infinito no es un número real. Si es que I ya no los tiene incluidos.
¿sí? O sea, es como la operación inversa, ¿sí? Si el intervalo, si este fuese el intervalo, la clausura de ese intervalo es esto. Y si este fuese el interior de ese intervalo es esto. Pero guarda, ¿estamos? Por ejemplo, si es igual a B, la clausura de I, el A ya está agregado, pero el B lo tengo que agregar. ¿Estamos? Una cosa muy tonta como esta. Profe, Sí, una pregunta. sí, ¿Qué María significa José. la C al revés? O sea, Contenido por el otro lado. Quiere decir que esto es lo mismo que decir que I está contenido en I. Es que igual que el menor y el mayor. Depende del orden en que escriba los conjuntos. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, acá estoy diciendo gracias. que I está contenido, le puse el sombrerito, que está contenido en I barra. Pero es lo mismo que decir esto. ¿Estamos? Es como el menor y el mayor, leído en un sentido o en el otro. De nada. Entonces, y me falta una última definición, pero es bien sencilla. Recuerden, acá estamos trabajando solamente, acá no hay funciones, acá solamente trabajamos con entornos de puntos de la variable X, el entorno Profe. reducido, sí, un segundito, el interior y la clausura. Fíjense que si uno trabajara en dimensiones más grandes, ya te atiendo, si uno trabajara en dimensiones más grandes, el interior sería sacándole todo este borde. Y la clausura es lo que se obtiene agregándole ese borde a la bola abierta. O sea, el interior sería la bola abierta y la clausura sería la bola cerrada con el borde incluido. Sí, Agustín, ¿quién me preguntó? Yo le pregunté, me perdí la partecita del entorno reducido. Dijo Sí. que era el entorno normal, sin el centro, ¿puede ser? Sí, exactamente. Lo único que hago es le saco el centro. ¿Y cómo Acá es estoy el en entorno? dimensión 2, digo, en dimensión 1 es sacarle este puntito. Porque acordate que cuando yo uso la definición de límite, en algún momento uso esto. Uso esto, que los X están a distancia delta de x0, pero no se incluye x0. Entonces, en la definición del límite, acá estoy excluyendo el valor de x0. Es como si el entorno reducido de radio x0, del centro x0 y radio delta le estuviera sacando x0. Eso es lo que preciso para definir el límite. ¿Se entendió? Por eso lo sacamos. Lo vamos a sacar ahí, pero acá no lo sacamos. Lo vamos a sacar en la parte que involucra el argumento x. ¿Sí? Pero ya voy a dar la definición del límite con todo este formalismo. Igual, no se preocupen, digamos, es formalismo matemático que lo van a necesitar en otro momento. Y después, a los puntos que están en el interior se les llaman puntos interiores, obviamente. Y con esto terminamos. X es punto interior. Estos conceptos son tonteras, pero son importantes. De I, si X está en el interior, ¿no? O sea, si yo tengo un intervalo acá, yo qué sé, A, B cerrado, los puntos del interior son estos. Los que están en el interior. Estos son los puntos interiores. Y de la misma manera, los puntos adherentes son los puntos interiores a los que les agrego el borde. O sea, los puntos que se adhieren al intervalo. Entonces, X es un punto adherente. Ya terminamos con las definiciones. Si X está en la clausura de I. ¿Sí? O sea, o está en el intervalo de definición de I, o está también en los bordes. ¿Estamos? En el caso, podría ser que la diferencia entre el interior, recuerden, el interior y la clausura, es que el interior sacamos los bordes y en la clausura los agregamos. ¿Sí? Entonces, puntos interiores son todos los que están en el interior y puntos adherentes son todos los que están en la clausura. O sea, la clausura incluye el interior más el borde. ¿Estamos? Profe, pero la mayoría, no, o sea, ¿no tendrías que la mayoría de puntos son interiores y adherentes? Porque Sí, sí.
Exactamente. La única Pensé que eran diferencia, exclusivos. o sea, lo que vos tenés es esto. En rigor uno tiene que el interior está contenido en I, dependiendo de la forma de I, y el interior está contenido en la clausura. Pero la única, la diferencia máxima que pueda haber en estos puntos son los puntos del borde, si se los agregué o no. En I0 no están los puntos del borde. En I clausura sí están los puntos del borde. Y en I pueden estar o no están, dependiendo de cómo sea I. Pero guarda, puntos de borde, guarda, el infinito no lo agreguen. El infinito no es un número real. O sea, si yo tengo un intervalo como este, el interior es esto, y la clausura es esto. ¿Sí? O sea, le agregué el borde A. El borde infinito no existe. ¿Bien? No pongan acá esto, digo, no abusen de la notación y pongan esto, porque el infinito no es un número real, el infinito no se agrega a la clausura, no tiene sentido. Eso es notación. Esto es decir, los números que son mayores o iguales que A. ¿Estamos? Lo importante es que siempre vamos a trabajar, bueno, y ahora vamos a hacer una observación importante, y con esto terminamos. Y vamos a la definición del límite y vamos a probar unas propiedades, que nos queda tiempo. Bien, entonces, con esto podemos probar un lema importante, que es muy sencillo de probar, pero es que si está contenido en R y X está contenido en R, perdón, vamos a tomar Y contenido en R y X en R. Entonces, decir que X es un punto interior es lo mismo que decir que, a ver si se entiende. Si este es el intervalo, que puede estar abierto o cerrado, no me importa. Si X es un punto interior, notar lo siguiente, como yo no estoy incluyendo los bordes, siempre puedo tomar un intervalito acá, alrededor de X, de radio epsilon, digamos, tal que está contenido en el intervalo. Y esa es una propiedad importante. Si X está en el interior, es lo mismo que decir que existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno de centro X y radio epsilon está contenido en el propio intervalo I. Esto es el intervalo I. Y eso es algo que vale, eso es algo que tiene que ver con la continuidad de los números reales y que vale si yo no incluyo los extremos. ¿Sí? Porque yo me puedo aproximar tanto como yo quiera a los extremos. Pero los extremos no están en el punto interior. Entonces, cualquier puntito que yo tome, no me importa qué tan cerca estén los extremos, siempre puedo encontrarme un epsilon chiquito, tal que el entorno de radio epsilon alrededor de ese puntito acá está contenido en el intervalo I. Todo el entorno. O sea, todos los puntos están en el intervalo I. Los epsilon se usa siempre. El alfabeto griego, ya se lo voy a escribir, se usa siempre. Además es lindo el alfabeto griego. Y por otra parte, otra caracterización de los puntos de la clausura es que X está en la clausura sí, solo sí. Y esto es un poquito diferente. Para todo epsilon que yo tome, acá, miren que uno involucra el existe y el otro el para todo epsilon. Se cumple que epsilon intersección E siempre interseca al intervalo I. O sea, esta intersección es distinta de vacío. Lo que estamos diciendo es que si X está en la clausura recuerden que involucra los bordes. ¿Sí? Si X está en la clausura, si estoy acá adentro, para cualquier epsilon que yo tome, cualquier bolita que yo tome acá, interseco el intervalo I. No estoy diciendo que esté contenido, estoy diciendo que lo interseco, que es diferente a lo que decía en la parte anterior. Y si yo tomo acá un punto del borde, cualquier bolita que yo tome acá, bolita unidimensional, ¿no? Tiene partecita que está en I. O sea, cualquier bolita que yo me tome en el borde, cualquier intervalito, cualquier entorno que yo me tome en el borde, tiene partecita en el intervalo I. Por eso tiene sentido estudiar el límite cuando me acerco al borde, porque hay partecita que está en el intervalo I. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo me tomo un punto por acá? Un punto por acá, que no esté en la clausura.
¿Se cumple que para todo epsilon mayor que 0 hay un entorno, el entorno interseca ahí? No, porque si yo me tomo un epsilon chiquito como esto, no interseco ahí. O sea que esta condición acá, caracteriza completamente a los puntos de la clausura. De la misma manera que esta condición acá, caracteriza completamente a los puntos del interior. Marea un poco, yo sé que esto marea un poco, pero ya terminamos. Lo que Igual, este sí, último no se parece a lo de los supremos y lo de los ínfimos. supremos, más o menos, porque, o sea, está bien, el supremo y el ínfimo cumplen esa condición, que si yo tomo un intervalito alrededor del supremo, hay partes pero lo que pasa es que sí, si tomamos el supremo en un intervalo, sí. Lo que pasa es que el supremo lo tomamos para conjuntos más generales que intervalos. Acordate de eso, ¿no? Pero si fuese un intervalo, sí, el supremo cumple esa condición. Si fuese un intervalo, el supremo cumple esa condición. Yo tomo un entornito ahí y cae en puntos del intervalo. Pero ojo, que el supremo lo puedo tomar en un conjunto como este. Conjunto discreto, el supremo es este. Y si yo ahí tomo un intervalito ahí, bueno, cae el punto ese. Sí, tenés razón. Pero no importa, acá estamos trabajando en intervalos, no confundir con otras cosas que están definidas en un contexto más general. Si es que está en un borde, hay siempre una parte fuera de I. Sí, hay una parte fuera de I, no me importa, pero lo que importa es que haya una puerta adentro de I, eso es lo que me importa, eso es lo que estoy diciendo acá. No, no, lo que estoy diciendo acá es justamente, esto me está diciendo que siempre hay una parte que está en I, porque el entorno de intersección I es distinto de vacío. O sea, si yo estoy en el borde y me construyo un entorno, hay una parte que interseca ahí y otra parte que no interseca ahí. Pero bueno, a mí me interesa la parte que interseca ahí. Kim Jong-pino, no les vi, no les veo la foto. ¿Saben por qué no les veo la foto? En algún momento vamos a tener que hacer una muestra general de fotos, pues no veo a nadie. Yo lo único que estoy viendo es mi pantalla toda negra con esa cosa, la pantallita blanca de la tablet, y de un lado, en un extremo, la lista de participantes, pero para que hagan preguntas, pero sin los iconos, y de la otra el chat. En la fiesta, sí, ya vamos a hacer una fiesta, cierto. Les prometí una fiesta y la vamos a hacer. Después del parcial. Para que no haya ahí, bueno, para si quieren insultar, insulten. Para que no haya sesgo. Bueno, y una cosa importante, fíjense que en los intervalos, hay unos intervalos patológicos, que son estos intervalos patológicos. Intervalos que no sirven para nada, pero que son intervalos. Los intervalos patológicos son como este, son el AA, ¿se acuerdan? El AA es el intervalo cuyo único elemento es el A. ¿Qué pasa ahí con el interior? Y el otro intervalo patológico es el vacío. ¿Qué pasa ahí con el interior de estos intervalos? Si esto es I y si esto es I. El interior de esos intervalos es vacío, porque si le saco los extremos a A no me queda nada. Entonces, no tiene sentido trabajar con intervalos cuyo interior sea vacío, porque no tiene menor sentido en lo que respecta al límite. ¿Sí? No me sirven para nada. Entonces, de ahora en más, vamos a estos casos los sacamos, los limpiamos de una. Entonces, siempre que hablemos de intervalos, vamos a hablar de intervalos no vacíos. O sea, solo consideraremos f de I en R, donde I, el interior de I es distinto de vacío. Si no, ¿a quién le interesa las funciones definidas sobre el vacío o sobre un único punto? A nadie, solamente a un psicópata serial killer, que los hay. Y los hay en los pasillos del IMER, hay un par que yo si tuviera que hacer una serie como Mindhunter, ya los tengo ahí, tengo 2 o 3 marcados. Pero necesito presupuesto. Y ahora sí, por fin, viene la definición del límite en este contexto, y después vamos a una propiedad importante. ¿Cómo se me fue el diablo la clase? Quiero ir a una propiedad importante, la propiedad de que el límite de la suma es la suma de los límites, y de que el límite es único.
Sí, páguenme, yo voy a hacer un Mindhunter, ya van a ver. Emerl Mindhunter. No, les aseguro que hay un par que rankean altos. Las chances de que esos tipos hagan un destrozo serialquilesco son bastante altas, superan el 90%. Sí, del Uruguay, el Imer es el lugar del Uruguay donde no digo que haya más locos, porque probablemente en el Vilar de Boa haya más locos, pero con la mayor densidad de locos, por una cuestión de número, ¿no? Locos por metro cuadrado, el Imer es el lugar donde hay mayor cantidad de locos por metro cuadrado. La densidad de locos más alta del todo del Uruguay. Lo afirmo acá y lo he afirmado en otros lados también. Y esto va para el meme. Si me hacen un meme, por favor. Definición. Uy, cómo se me ha pasado el tiempo. Definición. Entonces ahora sí podemos dar la definición de límite. Definición de límite y continuidad, y la podemos dar ahora de manera precisa. Definición de límite y continuidad. Ahora lo que preciso es, sean F definida de I en R, donde, como les decía recién, y no lo repito nunca más, el interior de I es distinto de vacío. ¿Sí? Que los psicópatas estudian la otra situación. X0, un elemento de I, de la clausura de I. ¿Se acuerdan que antes le ponía comillas? Comillas, ahora le saco las comillas. Las comillas querían decir que X0 podría estar en I o podría ser uno de los extremos. Por eso les ponía comillas. Yo ponía A en I entre comillas. Bueno, porque quería decir que A también podría ser uno de los extremos. Con esto sacamos las comillas. Y entonces, ¿qué más preciso? Y preciso un límite L. Bueno, está, el límite L ya está. Entonces, decimos que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, es L, y esto quiere decir existe y vale L. Cuando uno escribe las cosas así, quiere decir, está asumiendo tácitamente que el límite existe y vale L. ¿No? Recuerda que podría no existir el límite. Si pasa esto. Si lo que habíamos escrito antes, al principio, lo vamos a traducir a entornos. En principio habíamos escrito, para todo epsilon mayor que 0, donde epsilon es la precisión. Epsilon era la precisión en la estimación del límite. En la estimación de L. Existe un delta mayor que 0, que esto es lo que se le llama el radio de seguridad, el radio en X, que me asegure que caigo en la franjita definida por L más epsilon, L menos epsilon. Por eso se llama radio de seguridad. Tal que para todo, ahora pongo X en Y, porque tiene que estar definido la función en X, pero además voy a pedir que 0 sea menor que X menos X0 menor que delta, ¿sí? Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo X en Y, donde 0 menor que X menor que X0 menor que delta, se cumple, la comita esa se quiere decir se cumple, que f de X menos L es menor que epsilon. Es decir, si no me salgo, si estoy dentro del radio de seguridad en X, estoy dentro de la franjita definida por la precisión epsilon. Eso lo habíamos escrito. La única diferencia ahora, con la definición que yo les había dado antes, que es exactamente la misma que yo les había dado antes, es esta. Es que ahora sé dónde está X0. X0 puede estar en el intervalo de definición o puede estar en el borde. Esa era la única diferencia. Por eso, no se hagan tanto lío con los entornos. Si uno lo quiere escribir en términos de los entornos, que quizás a algunos les parezca más cómodo escribirlo así, de otras maneras, usando entornos, estoy diciendo que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, ¿cómo podríamos escribir estas dos condiciones juntas? Estoy pidiendo que x esté en Y y estoy pidiendo que x esté en el entorno reducido con centro en x0 y delta. ¿Por qué entorno reducido? Porque saco la posibilidad de que x valga x0 con esta condición. ¿Sí? Entonces,
para todo X que está en el entorno reducido, con centro en X0 y radio delta, y además está en el intervalo de definición de I, por eso pongo esto, se cumple, esta coma quiere decir se cumple, que f de x está ¿dónde? En el entorno de radio epsilon y centro L, o sea, en el entorno centrado en L de radio epsilon. Y si lo quieren escribir todavía de manera más compacta, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, si me fijo en la imagen de los puntos que están aquí adentro, en el entorno reducido, y además en el rango de definición de F, esa imagen está contenida en el entorno reducido de radio L, perdón, de centro L y radio epsilon, creo que estoy poniendo ahí. O sea que la construcción está con entornos, si bien ustedes me dirán, ¿para qué hizo semejante lío? Esta definición se puede generalizar a cualquier contexto, a varias variables, al contexto que se les ocurra, siempre y cuando uno tenga la noción geométrica de lo que es un entorno, reducido, uno tiene sentido definir la noción de límite. Bolas abiertas, bolas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica, confieso que a mí lo que más me gusta es usar esta, que es la más sencilla. La que a mí me resulta más sencilla. Bien, la única definición con lo que vimos en la clase pasada es que antes yo ponía acá comillas, pero ahora estoy diciendo x0 está en el intervalo de definición o en los bordes. Miren, me queda poquito tiempo, pero yo quisiera hacer dos demostraciones que son sumamente importantes. Hacer pruebas con esta definición es bastante tedioso, hay que hacerlas con mucho cuidado. Ya les dije que Miquel había hecho una demostración del límite ¿Puedo bajar un de la poquito? raíz de X. Sí, esperen un segundito. Vean la demostración, si quieren la discutimos la clase que viene, no me va a dar tiempo para hacerla ahora. Pero lo que sí quisiera hacer es probar dos propiedades. Una que el límite es único y otra que el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Cuál quieren ver? Me parece más importante probar que la suma de los límites, el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Les parece? La segunda, profe. La segunda, ahí va. Muestro en azul. ¿Cuál es lo que estaba en azul? Me perdí. Van a ver. Abajo. Ah, bien, acá. No lo di. O sea, el límite es único. Ejemplo más complicado que el f de x igual a x, véanlo en la clase de Miquel y después lo discutimos. Se cumple que el límite es único. Propiedades. Esta no la voy a demostrar. Una, se cumple que el límite es único. No, lo voy a poner así, propiedad. Se cumple que el límite es único. Si existe, es único. O sea, que si límite de f de x, cuando x tiende a x0, vale L, y límite de f de x, cuando x tiende a x0, es L', entonces L igual a L'. Esto véanlo en la clase, inténtenlo probar, no es nada difícil. La demostración es por el absurdo, prueben a hacerla. Si no les sale, la vemos en la clase que viene. O sea, supongan que L es distinto de L' y vean que por el absurdo se llega a una contradicción. Como siempre se procede en estos casos. Se cumple con límites únicos. Esta propiedad se las dejo para que la vean en la clase que viene, si quieren la hacemos con cuidado. La que sí quiero hacer con cuidado, y acá es un poquito diferente la definición, la demostración que les voy a dar con la que da Miquel en la clase, es la siguiente. Me parece que es más fácil así como la voy a dar yo ahora. Propiedad. Si me esperan, esto me va a llevar 10 minutitos, pero no más que eso. Propiedad. Pero es importante para que vean cómo trabajan las cosas. Propiedad. Sean f y g
definidas del mismo intervalo I a N, R tiene que tener el mismo intervalo de definición, obviamente, y un punto X0 que está en la clausura de I. O sea, es I o puede ser los bordes de I, si no están incluidos en I. Entonces, si límite de f de x cuando x tiende a x0 es L y límite de g de x cuando x tiende a x0 es L gnocchi o L tilde, como quieran que le llamen, entonces se cumple lo siguiente. Y acá empiezan a salir los resultados importantes. Entonces, el límite de la función suma, recuerden que la función suma f más g es la función que a cada x, f más g en x, le asigna f de x más g de x. O sea, este sería el límite de la suma de funciones evaluada en x. F de x más g de x, el límite de la suma de funciones cuando x tiende a x0, es, o casualidad, L más L tilde. O sea que, estoy diciendo acá, que si los límites de f de x cuando x tiende a 0 existen y vale L, y el límite de g de x cuando x tiende a x0 existe y vale L, tilde, entonces el límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0 existe y es la suma de estos dos límites que tenía acá arriba. ¿Sí? Y de la misma manera, y esto es casi lo mismo porque sumar g de x y restarle g de x, donde yo no sé lo que es de g de x, lo mismo. Le puedo sacar un menos acá y ponerlo dentro de g de x. También se cumple que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos g de x existe y es L menos L tilde. ¿Sí? Y van a ver que, curiosamente, contrariamente a los ejemplos particulares, estas propiedades salen de manera muy sencilla. La clase que viene vamos a ver que también valen para el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la maquinaria empieza a trabajar bien. Entonces, demostración. Recuerden que lo que ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me dan un épsilon y yo tengo que encontrar un delta. Así funciona la cosa, ¿no? Entonces, dado épsilon mayor que 0, mayor que 0, yo lo que voy a hacer, como les decía recién, voy a considerar un épsilon más chico. Y si yo pruebo las cosas para épsilon más chico, trabajando con épsilon más chico, van a salir para épsilon. Entonces, dado épsilon mayor que 0, acá está la diferencia entre la estrategia que uso yo y la que usa Miquel. Vamos a consideramos épsilon sobre 2, que obviamente es un numerito más chico y es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a escribir con cuidado qué significa que el límite de f de x cuando x tiende a x0 sea L. Eso significa, para épsilon sobre 2, vamos a considerar el épsilon sobre 2, ¿no? Yo de ahora en más voy a trabajar con épsilon sobre 2. ¿Sí? Entonces, significa, si yo trabajo con épsilon sobre 2, esto implica que existe un delta 1 mayor que 0, tal que para todo x en el intervalo de definición de I, tal que 0 menor que x menos x0, estoy usando la primera definición que vimos, menor que delta 1, se cumple que f de x menos L es menor que épsilon sobre 2. ¿Sí? En lugar de usar épsilon, uso épsilon sobre 2 porque se me da la gana. Entonces, este épsilon sobre 2 va a aparecer acá. Vamos a sacar esta rayita que tengo acá. Entonces, ustedes me dan un épsilon, yo vengo y me fabrico épsilon sobre 2. Ese es un numerito positivo. Entonces, digo, para ese épsilon positivo, como el límite existe, yo sé que existe, yo soy capaz de encontrar un delta 1 mayor que 0, tal que para todo x que esté en I y cuya distancia x0 sea menor que delta 1, excluyendo el x0, se cumple que f de x menos L cae en esa bandita de ancho épsilon sobre 2 para cada lado. Porque trabajé con épsilon sobre 2 porque se me dio la gana. ¿Sí? Y de la misma manera, si yo digo que el límite de g de x cuando x tiende a x0 es igual a L tilde, estoy diciendo también voy a trabajar con epsilon sobre 2, pero ahora como otra función, el delta será diferente, obviamente, porque los comportamientos de las dos funciones son diferentes. Entonces existirá un delta 2 mayor que 0, tal que para todo, el delta será diferente, dije, ¿no? Sí. Para todo x en el intervalo de definición, tal que 0 menor que x menos x0 menor que delta 2, se cumple que f de x, perdón, g de x, se cumple que g de x
menos L de gnocchi es menor que epsilon sobre 2. En los dos casos trabajé con epsilon sobre 2 porque se me dio la gana. ¿Sí? Como sé que se cumple para todo epsilon, agarro epsilon sobre 2 positivo, voy a poder construirme un delta 1 en el primer caso y un delta 2 en el segundo caso, tales que se cumplen esas condiciones. ¿Se entendió eso? Bien. Abajo. Entonces seguimos. Y ahora junto las dos cosas. Pero hay un problema, porque acá tengo delta 1 y acá tengo delta 2. Entonces yo tengo que elegir un delta que me garantice que se cumple esta condición y que también me garantice que se cumpla esa condición. ¿Qué delta se les ocurre elegir? Si yo tengo dos deltas, delta 1 y delta 2, y quiero garantizar que se cumplan las dos condiciones. El más chico, o sea, el más chico de los dos. O sea, voy a tomar delta, el mínimo de delta 1 y delta 2. O sea, recuerden que siempre, si yo una cosa la garantizo para un delta chiquito, entonces se va a cumplir también para un delta más grande. No, perdón. Si la cumplo, dije toma. Si garantizo las cosas para un delta chiquito, no dije Para nada. grande, también para el chico. Exacto, se va a cumplir para el grande. ¿Sí? No, me expresé mal, olvídense lo que dije, porque eso era para el epsilon. Olvídense lo que dije. Sea delta el mínimo de los dos, y ya van a ver cómo se acomodan las cosas. Esto quiere decir, como delta 1 y delta 2 son mayores que 0, quiere decir que delta también es mayor que 0. Bien, delta es mayor que 0 y será menor o igual que delta 1 y obviamente menor o igual que delta 2. Se cumplen las dos condiciones. Porque como es el más chico de los dos, es igual a 1 y menor que el otro, si son distintos. Si son iguales, será igual a los dos. ¿Está? Pero siempre se cumple esta condición. Entonces, vamos, como delta es más chiquito que el delta 1 y delta 2, y delta 1, si delta 1 me garantiza, acá está lo que yo decía, si delta 1 me garantizaba esta condición, y delta es más chico que delta 1, o igual, con delta también se va a cumplir esa condición. Y de la misma manera, si delta 2 me garantizaba esta condición, con delta menor o igual que delta 2 también se va a garantizar esa condición. Eso es lo que quería decir. Si la condición se cumple para un delta, también se cumple para los deltas más chiquitos. ¿Sí? Entonces, bueno, escribamos eso con cuidado y vemos cómo se arma todo. Entonces, esta es la parte más linda. Entonces, para todo x que esté en y, y ahora voy al delta, tal que 0 sea menor que x menos x0 menor que delta, como delta es menor que delta 1, se cumple, menor o igual, se cumple ¿qué cosa? Esta condición. ¿No? Estoy intercalando acá un delta. Como delta es menor o igual que delta 1, entonces se cumple esta condición. ¿Sí? Entonces se cumple f de x menos L menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? Y análogamente, para todo x en y, como 0 es menor que x menos x0 menor que delta, si x es menor que x0, si x menor que x0 es mayor que 0, menor que delta, y como delta es menor o igual que delta 2, entonces, si se cumplía esta condición como para delta 2, se va a cumplir para más chiquito que delta 2, si yo restringo todavía el intervalo. Entonces se cumple g de x menos L gnocchi menor que epsilon sobre 2. ¿Se entendió hasta ahí? Ya la repasamos al final. Entonces, tomando delta, el mínimo delta 1 y delta 2, garantizo que si 0 es menor que x menos x0 menor que delta, acá y acá, entonces garantizo estas dos condiciones, que f de x menos L es menor que epsilon sobre 2 y g de x menos L tilde menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? Y ahora, resumo las cosas. Esto implica que para todo x, junto las dos cosas, en y, tal que 0 menor que x menos x0 menor que delta, entonces ahora hago lo siguiente, hago f de x más g de x menos los candidatos al límite de la suma, que son la suma de los límites, ¿no? Hago esto. Y quiero ver que esto es menor que epsilon. ¿Se entendió? ¿Por qué se cumple una cosa y se cumple la otra? Ah, porque estoy agarrando un delta más chiquito.
El delta es menor o igual que delta 1 y menor o igual que delta 2, porque así lo elegí, es el mínimo de delta 1 y delta 2. Entonces, es como si el delta estuviera intercalado acá. Si 0 menor que x menor que 0 menor o igual que delta, y a su vez ese delta es menor o igual que delta 2, pero menor acá que delta, menor estricto, y ese delta es menor o igual que delta 2, entonces se cumple esta condición, porque estoy intercalando un delta acá, y estoy intercalando un delta acá. Estoy siendo todavía más restrictivo. Estoy achicando el intervalito. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa ahí. Han visto la desigualdad triangular, ¿no? Porque si no la han visto, es muy sencilla de probar y es muy sencilla de verla en dimensiones mayores. Yo esto lo puedo agrupar así ahora. Esto es el valor absoluto. Esto es el valor absoluto. Agrupo el f de x con el L, por un lado, y por el otro lado agrupo el g de x con el L tilde. Y ahora uso la desigualdad triangular. ¿Les suena la desigualdad triangular? Díganme que sí, porque si no las vamos a tener que ver. Desigualdad triangular para los valores absolutos. Me dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Sí? Por la desigualdad triangular, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos L. Confírmenme si vieron la desigualdad triangular, por favor. ¿Sí? Hay un práctico, sí. Está Dos, perfecto, creo. perfecto. Es bien sencilla de probar, hay que ver caso por caso y se cumple muy fácilmente. Pero se puede generalizar a dimensiones más grandes, por eso se le llama desigualdad triangular. Porque tiene que ver con un triángulo si uno trabaja en dimensión 2. Ahora, f de x menos L, para el delta que habíamos elegido, f de x menos L era menor que epsilon sobre 2. El primer sumando ahí es menor que epsilon sobre 2. Y el segundo sumando, g de x menos L tilde, con el delta que habíamos elegido, es menor que epsilon sobre 2. Y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon. Entonces, resumiendo todo esto, volvamos al epsilon que ustedes me dieron. Para todo epsilon mayor que 0, el epsilon que ustedes me dieron y que yo particioné en epsilon sobre 2 y lo apliqué después, yo probé que existe un delta, que era el mínimo de delta 1 y delta 2 que puse ahí, tal que para todo x en el intervalo de definición tal que 0 menor que x menos x0 menor que delta, se cumple que f de x más g de x menos L más L tilde es menor que epsilon. ¿Y qué significa eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, ustedes me daban un epsilon. Ustedes me daban un epsilon. Yo consideraba epsilon sobre 2. Y con ese epsilon sobre 2 trabajaba el límite en cada caso. Para la función f de x, donde me aparecía un delta 1, y para la función g de x, donde me aparecía un delta 2, que me garantizaban que si la distancia entre x y x0 era menor que delta 1 y delta 2, entonces las distancias entre f de x y L eran menores que epsilon sobre 2, y lo mismo para g de x y L tilde. Y después, usando la desigualdad del triángulo, si yo elijo el delta como el mínimo de delta 1 y delta 2, garantizo que esto es menor que epsilon sobre 2, esto es menor que epsilon sobre 2, y entonces garantizo que todo esto es menor que epsilon. Resumiendo, para todo epsilon mayor que 0 que ustedes me den, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, en el dominio de definición que cumple que x menos x0 es menor que delta y x distinto de x0, se cumple que f de x menos g de x menos esta cantidad es menor que epsilon. ¿Y eso qué significa? Eso justamente es la definición del límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0, y me está diciendo que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0 es esto, es L más L tilde, que justamente es el límite de f de x cuando x tiende a x0 más el límite de g de x cuando x tiende a x0. Vieron que es más fácil probar propiedades que estudiar ejemplos particulares. ¿Sí? Entonces esto me termina de probar que el límite de una suma es la suma de los límites, siempre y cuando los límites
por separado existan, ¿no? Los límites de f y de g. Y lo mismo sale para la resta, es trivial, es el mismo argumento, y lo mismo sale para el producto, ya lo veremos, y lo mismo sale para funciones más complicadas. Por ejemplo, yo ahora sé calcular el límite para polinomios, porque sé calcular el límite de x a la n, si la multiplico por a, y se la sumo, si hago la suma alfa 0 más alfa 1 por x, más alfa 2 por x al cuadrado, más alfa p, x a la p, sé calcular el límite de todas estas cosas. Porque sé calcular el límite de un producto y el límite por una constante, sé calcular el límite de una suma. Bueno, todavía no probé el límite del producto, pero con lo que veamos la clase que viene vamos a saber calcular el límite de cualquier polinomio. Y eso termina con todo. Con la clase de hoy por lo menos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Insisto, no es un concepto fácil la idea del límite, pero si ustedes hacen varios ejercicios y lo piensan un par de veces y hacen 5 o 6 ejercicios, van a ver que es una idea que la van a aprender a manejar así. Es una idea bien natural, que hay que escribirla con cuidado. Bueno, terminamos acá. Hoy me di la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Me llamó la atención que todavía no me dio fiebre, pero capaz que me da fiebre más tarde, así que, bueno, por lo menos la clase salió, me parece que razonablemente bien. Nos vemos. Mejor igual. Bueno, chao, profe. Chao, Después hasta luego. continuamos. Chao. Saludos. Chao, profe, aguante. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Dale, nos Profe, una vemos. duda. Hasta luego. Nos vemos, profe. Deseando suerte Nos para vemos, mañana. saludos. Profe, John, ahí vi la de John, sí, muy bien. Sí, Kevin. una cosa, el lunes es feriado, ¿Es feriado ¿no? el lunes? ¿Por Que qué? yo sepa, sí. Sí, es feriado. ¿Qué vas a hacer? Por la clase, preguntaba. Ahí. Ah, no, si es feriado no hay clase. Tenemos. Sí, sí, pasa- sí, pero si tenemos que ver una OpenFing o algo, no tengo ni idea cómo vamos Sí, con el programa, no vamos re sé. bien con el curso. Es más, vamos adelantados con respecto a OpenFing. Esto está en la Está clase genial. 19 de OpenFing y es la clase nuestra, es la clase 17. O sea, vamos 2 clases adelantados respecto al OpenFing. Bueno, claro que me he salteado un montón de cosas que están en OpenFing, no acá. Sí, la fecha eso es lo que comenté al principio, es el sábado próximo, sábado 24 a las 2 de la tarde. 2 horas y media calculamos que va a durar. Después avisaremos bien en EVA. Se van a tener que inscribir. Sí, subo ¿Van a acá. ir por el grupo también? ¿Lo qué? ¿Nos van a dividir por el grupo también? Sí, los vamos a dividir en 2 grupos. Para ver cómo funciona. ¿Hasta dónde subo, Bruno? Decime, Bruno. Bueno, buen fin de semana, profe. Bueno, buen fin de semana para ustedes también. Hasta luego. Más abajo. Ahí. Ahí está. Una pregunta, ¿el delta siempre existe si hay límite? Claro, no, claro, el delta juega un papel fundamental para que haya límite. Yo tengo que probar que para todo epsilon que ustedes me dan, tengo que ser capaz de construir un delta. Si no soy capaz de construir un delta para alguna epsilon, no existe el límite. ¿Sí? Profe, Sí, una duda. En el de x cuadrado, viste que habías dicho que sí. lo hagamos como ejercicio. ¿Se puede pensar tipo por casos? Tipo, si es menor a Sí, 1. van a tener que estudiar por caso. Adiós. Está Have a nice genial. one. Sí, sí, va a haber que estudiarlos por caso. Es tedioso, pero la idea es que el delta, porque es tedioso, un poquito tedioso, porque cuando uno trabaja, hago un dibujito, ¿puedo hacer un dibujito acá? Cuando uno trabaja, por ejemplo, con la raíz cuadrada, vos me preguntaste, no me preguntaste la raíz cuadrada, pero no Es importa. lo mismo, o Es sea, lo te mismo. pregunté x cuadrado, pero es lo mismo. Sí, cuando vos trabajás con... Esto es x cuadrado. Cuando vos trabajás con la raíz cuadrada acá, y yo acá pongo x0, si vos trabajás un epsilon acá, si vos me das un radio epsilon acá arriba, como acá lo que estoy haciendo es para pasar, perdón, para pasar de abajo del eje X al eje Y, tengo que tomar la raíz cuadrada. Si yo quiero pasar del eje Y al eje X,
lo que tengo que hacer es tomar números al cuadrado. ¿Sí? O sea, acá el delta va a tener que ver con cosas como epsilon al cuadrado más otras cosas. ¿Sí? O epsilon, posiblemente epsilon, más otras cosas al cuadrado. Y esas otras cosas me tienen que garantizar que funcione bien. Por eso hay que dividirlo bien en casos. ¿Sí? O sea, no es tan directa. Uno diría, como para pasar de abajo para arriba, yo tengo que tomar raíz cuadrada. Por lo tanto, si ustedes me dan un epsilon y yo quiero encontrar un delta acá abajo, tengo que tomar la operación inversa, que es el x al cuadrado. O sea que el delta debería ser algo que se comporte como epsilon al cuadrado. Y lo mismo acá. Acá lo que yo estoy haciendo es cuando yo estoy pasando de un x para arriba, lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, cuando vos me des un epsilon y yo lo quiera pasar por abajo, voy a tener que tomar un delta que tenga que ver con la raíz cuadrada de epsilon. Este simbolito quiere decir que involucra a epsilon al cuadrado, que involucra a raíz de epsilon, pero va a involucrar otras cosas más también, porque va a involucrar también el x0, porque estas no son funciones, el comportamiento depende fuertemente de cómo sea x0, o sea, el crecimiento de la función o el decrecimiento, o la velocidad con que crece depende fuertemente de cuánto valga x0. No es lo mismo un x0 acá, donde el crecimiento es grande, que un x0 acá, donde el crecimiento es chico. Por eso hay un manejo sutil ahí entre cómo se elige el delta, y ese es el problema. Pero pruébenlo a hacer, pruébenlo a verlo. ¿Se entendió, Kevin? Sí, se entendió. Y Bueno, tenía otra duda sí, de la continuidad. Si yo tengo un sí, intervalo, ponele del 0 al 1, y sí, ponele que por izquierda tienda a -1 y por derecha tienda a 1, por tirarte sí, algo. sí. Ah, perdón, ¿para qué intervalo me dijiste? De 0 a lo que sea, 1 igual. Da lo mismo. Entonces me dijiste que entendí mal lo que me estaba diciendo. Vos me dijiste que el límite por derecha, ¿de qué punto? ¿En Desde dónde está el 1 el 1? ¿El límite por hasta el derecha? 0, pero el 0 no está incluido. Sí. Y ahí el límite que va a 1, Sí, pero claro, una cosa así. eh, pero es continua. Si el 0 no está incluido, No, si el 0 no está incluido en el dominio de definición, no podés hablar de continuidad, porque vos tenés que comparar el límite con el valor de la función en 0. se tiene que comparar el límite. Claro, Era esa la tenés que duda. comparar. Por un lado, el límite sí está bien definido, pero el valor de la función no, porque 0 no está en el dominio de definición. ¿Sí? Ojo con la continuidad, porque la continuidad, en rigor, para estudiar la continuidad, yo tengo que trabajar en un punto en el intervalo I, donde está definido, en el rango de definición de F. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Disculpa las Bueno, pruebas. nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Entonces el lunes no hay clase. Bueno, una alegría. Saludos. Dale, chao, profe. Hasta luego.